Harry lo sacó del recuerdo. Se alejó de Hermione, llevándose una mano a la frente, como si pudiera sentir el veneno que debía estar allí. Simplemente lo sacamos. Su voz sonaba tranquila. ¿Verdad? Igual que con el relicario. Pasó la mano por la cabeza hasta el cuello y la espalda, sintiendo el cabello, la piel, el hueso duro debajo de ambos. Y debajo de eso, se encontraría una mancha roja rota. Otra alma, otro patrón, adherido a la suya como una garrapata, esperando cobrar vida. Tengo que verlo para manipularlo, dijo Harry con voz apagada, quedando terriblemente claro un inconveniente de su transformación de patrones. Para eliminarlo. Matarlo. Siempre he tenido que ver objetos para cambiar su patrón. Pero, Hermione volvió a tartamudear y tragó saliva con fuerza. Pero Dumbledore destruyó varios, ¿me lo dijiste? Con fuego demoníaco. Harry sabía que su voz era dura, pero sus pensamientos también lo eran. Pensó que solo podrían ser destruidos con la destrucción del recipiente que poseían. Aún no te ha hecho daño, su voz sonaba desesperada. No te ha afectado. ¿Cómo puedo saber si lo tengo desde hace años? Replicó. ¿Desde que era un bebé? No sabes cómo lo conseguiste, estaba enfadada ahora. Tenemos tiempo para averiguarlo. Lo eliminaremos, Harry, y no digas tonterías sobre destruir recipientes. Tiene que haber una manera de crear un espejo que realmente puedas ver. Luego lo mataremos. Puedes hacer cualquier cosa si descubres cómo. La cabeza de Harry cayó sobre su pecho, con los ojos fijos en el suelo verde bajo sus pies. Hizo girar el anillo en su dedo, el metal estaba tibio por su piel. Había algunas cosas que ni siquiera él podía hacer. Pero eso no significaba, de todos modos, que no fuera a intentarlo. Él la miró y levantó la barbilla. Tienes razón. No me ha causado ningún daño hasta ahora, que yo sepa. Podemos controlar cualquier crecimiento o actividad anormal a través de los recuerdos en el pensadero. Esto es como cualquier otra imposibilidad que la magia nos ha presentado. Dumbledore lo llamó Horrocrux. Necesitamos averiguar todo lo que podamos sobre ellos. Hermione agarró su mano con fuerza entre las suyas, sacudiéndola ligeramente en un firme asentimiento. Exactamente. Tenemos nuestro problema, ahora investigamos, hacemos hipótesis y las probamos hasta que encontramos lo que funciona. Y lo haremos una y otra vez hasta que estés libre. Me sé el método científico de memoria, dijo Harry en voz baja y dejó que una pequeña sonrisa le torciera la boca. No tienes que recordármelo. Hermione resopló, pero él pudo sentir su alivio por su sutil indirecta con la forma en que relajó su postura rígida y se inclinó hacia él. Está bien, entonces. Su voz se perdió un poco. Me gustó mucho el dragón. Harry acercó su cálida luz y respiró su aroma. Yo también. No podía permitirse desesperarse. Tenía a Hermione y habían roto las antiguas reglas de la magia incontables veces. Habría más de una manera de quitar un Horrocrux. Y él encontraría esa manera y la haría. Era un científico. Recopilaba información y la usaba para resolver problemas. Eso fue todo, otro problema. Harry apoyó la cabeza en el cabello de Hermione, mirando la luz de Grimmauld Place. No importa cuánto tiempo tome. El resto del día lo pasaron repasando los recuerdos de Harry, escenas seleccionadas de su vida, cada una de ellas pasada de la mano mientras observaban la luz de Harry y la mancha roja sobre ella. Hermione lo vio crecer, desde un pequeño bulto de luz verde que caminaba indeciso en una casa Dursley llena de sombras, hasta un niño joven, más confiado y seguro, lanzando magia por primera vez con un propósito, cambiando la oscuridad total en rayos de luz. Nunca había comprendido realmente cuántos huecos había en su visión. Había sonado clínico oírle hablar de fibras sintéticas como espacios vacíos, plásticos y vinilos que no eran más que sombras. Pero finalmente pudo verlo por sí misma, cuando un joven Harry Potter comenzó a transformar la casa de su tutor, líneas verdes brillantes de luz inmóvil donde antes solo había visto tablones marrones lisos. Harry hizo que la casa brillara. Parecía un palacio de cristal brillante y colorido. Y en cada escena cronológica, a medida que el alma única de Harry se hacía más grande y más vieja, la mancha roja en su rostro permanecía, pequeña y oblonga, un corte en su rostro como una salpicadura de sangre. El recuerdo cambiaba una y otra vez. Harry había colocado dentro del pensadero recuerdos de sí mismo en la casa Dursley cada enero, manteniendo las variables al mínimo mientras buscaban cualquier crecimiento o cambio del Horrocrux. No se movió de su lugar ni aumentó de tamaño de manera sustancial, permaneciendo en el rostro en cada escena.
Se encontró mirándolo solo al comienzo de cada cambio, antes de apartar la mirada a propósito, mirando cualquier cosa menos la horrible mancha, tan vívida y horrenda, una contaminación en su mejor amigo y amante. No encajaba en ese lugar. La ponía furiosa y asustada al mismo tiempo. Pero la lógica le decía que todavía no era una amenaza inmediata. Al final del último recuerdo, tomado solo unos meses antes, retiró de su mano y los liberó del pensadero. Su rostro estaba vacío y frío, sus ojos verdes miraban fijamente hacia la nada. No ha habido cambios. En este momento, creo que está latente, incapaz de pensar por sí misma. Puedo concluir que la astilla de un alma debe tener algún tipo de ritual para activarla, ya sea para poseerla directamente o para exorcizarla en un nuevo cuerpo. Hermione se animó un poco. ¿Podemos hacer eso? ¿Transferirlo a un nuevo cuerpo y luego matarlo? Los ojos de Harry no se movieron hacia su voz, pero su mano que sostenía la de ella comenzó a apretar lentamente, pasando un dedo ausente contra su palma. Tal vez. Aún no he estudiado nigromancia desde ese ángulo. Sin embargo, Hermione no tenía ninguna duda de que estaba en su lista mental, y había estado allí desde que comenzó a darse cuenta del alcance de sus propias habilidades con respecto a la posible resurrección. Ella se inclinó más cerca, moviéndose alrededor del arremolinado pensadero para presionar su cabeza contra su hombro, murmurando sus pensamientos contra su camisa. Inactivo. Está bien. Podemos trabajar con eso. El tartamudeo en su voz la molestó, pero hizo a un lado la emoción. Sintió que Harry levantaba los brazos para abrazarla y su pecho se elevaba en un largo suspiro. Sí. Planeo comenzar a practicar la oclumancia de inmediato, para asegurarme de que las conexiones mentales, si las hay, también estén latentes. Por lo que he leído, la mayoría de los ataques mentales ocurren en sueños, y yo no sueño. Es posible que no haya notado ningún efecto de la cicatriz debido a eso. Las cejas de Hermione se fruncieron mientras pensaba, luego se apartó un poco, mirándolo a la cara, sus ojos vagando involuntariamente sobre la cicatriz retorcida que ya casi ni notaba. Unas líneas pálidas y dentadas cruzaban su rostro de un lado al otro, atravesándole los ojos y el puente de la nariz. Un corte horizontal que ahora resultaba muy reconocible para la mayor parte del mundo mágico. ¿Quién había afirmado por primera vez que se parecía a un rayo? ¿Dumbledore? Tal vez, si uno giraba la cabeza hacia un lado e imaginaba la devastación de la luz eléctrica en un cielo nocturno. Sin duda, le atravesó el rostro como una quemadura, le partió las cejas en 3 lugares y le dejó profundas marcas en la piel por encima de la nariz y los costados del rostro. Pero durante todo ese tiempo, ella solo había pensado que era un símbolo, una cicatriz, una herida de guerra. Horrible, sí, pero nada más. Ahora parecía mucho más siniestro. Sus ojos se movieron hacia los de él, todavía mirando fijamente hacia adelante, mirando algo que ahora sabía que era una pared de color púrpura y gris. Si tiene efectos mentales, podría ser la razón por la que ves cómo lo haces, dijo Hermione suavemente, casi con miedo de plantear esa posibilidad. Harry inclinó la cabeza en un gesto de asentimiento. He considerado el hecho de que eliminarlo podría dejarme ciego para siempre en realidad. Hermione lo refutó rápidamente. O podría devolverte la vista normal. Harry se estremeció a su alrededor, y la comprensión de que consideraba que eso era peor que la ceguera real trajo una sonrisa renuente a su rostro. Casi vale la pena conservarlo para evitarlo, se quejó. Casi. Hermione puso los ojos en blanco, a pesar de saber que el gesto no le había llamado la atención. No es tan malo, ya sabes, ser normal. Podríamos visitar el callejón sin provocar una turba. Harry sonrió, bajó la mirada para mirarla a la cara, sus ojos se movieron a través de ella con movimientos cariñosos. Lo dudo. Eres demasiado hermosa como para no provocar un alboroto. Ante tal idiotez, Hermione se rió y levantó un puño para golpearle el hombro. Creo que estás intentando conseguir algo con ese comentario. Se inclinó más cerca, sonriendo. ¿Está funcionando? Ella optó por un tono insultado, amando que él volviera a sonreír después de horas de preocupación. En absoluto. Sus manos recorrieron su costado, una deslizándose debajo de su camisa con movimientos rápidos. ¿Estás segura? Le gruñó al oído y Hermione chilló cuando de repente él se agachó y la agarró por detrás de las rodillas, levantándola con un gruñido. Eres pesado. Murmuró, y Hermione lo golpeó de nuevo. Bájame, idiota. Se rió, incapaz de hacer más cuando él empezó a tambalearse hacia las escaleras. ¿Me vas a dejar caer de cabeza? Jamás. Declaró Harry, y ella se vio obligada a inclinarse rápidamente cuando la barandilla casi la golpeó.
Pues lo más probable es que no. Hermione rió de nuevo, su cuerpo temblando, cuando el hombro de Harry chocó contra el marco de la puerta con un golpe doloroso. Él gimió, pero sus brazos no se soltaron hasta que la dejó caer sobre la cama. Se puso de pie y la miró con los labios torcidos en una sonrisa triunfante. Hermione le levantó una ceja, estremeciéndose ante la energía que surgió cuando su magia se movió por su piel. El hecho de que de alguna manera hayas logrado llevarme por las escaleras no significa, ella se interrumpió cuando él saltó sobre ella, su boca moviéndose infaliblemente sobre la de ella. Cuando se apartó, con la respiración agitada, él seguía sonriendo. Viola. Ante sus palabras, Hermione se derritió por dentro. Extendió la mano y la pasó por su largo cabello desordenado. Yo también te amo. La luz verde vibrante aún iluminaba su mirada mientras la miraba con expresión astuta. Entonces sintió que sus dedos volvían a deslizarse por debajo de su camisa. Con una sonrisa propia, acercó su rostro al de ella y dejó que sus propias manos también vagaran por él. Todavía no estoy seguro de esto. Las palabras eran un gruñido apagado, mientras Ron Weasley miraba con el ceño fruncido sus zapatos gastados. A su lado, Neville miraba incómodo a los muggles que pasaban a su alrededor. ¿Esta es la dirección correcta? Neville se acercó más a Ron y le dio un fuerte codazo cuando el pelirrojo no respondió. Papá dijo que sí, resopló Ron, entrecerrando los ojos al ver el número 12 grabado en una placa de latón junto a una sencilla puerta de madera. Esta es la casa de Grimmauld. Neville levantó la barbilla y se enderezó con valiente esfuerzo. Supuso que tenía sentido que Potter eligiera vivir en un barrio muggle, pero aún así le pareció extraño. ¿Listo?, preguntó, y la alta figura de Ron dejó escapar otro gruñido bajo de renuencia. Estaba cerca de la luna llena, pero Neville no había querido esperar una vez que convenció a Ron de que debían devolver el mapa. Después de haberles contado a sus amigos sobre el verdadero dueño de la capa de invisibilidad, todos habían estado nerviosos, preguntándose si habría algún tipo de retribución. Pero cuando no hubo ninguna de inmediato, los demás se habían mostrado aún más reacios a desprenderse del mapa del merodeador. Todos habían sido muy cercanos al profesor Lupin y todos sentían cierta responsabilidad por la muerte de Sirius Black. No habían podido salvar a ninguno de los magos y el mapa era todo lo que quedaba de ellos dos. Pero al final, Neville había conseguido que se lo entregaran por miedo, sino por respeto. La posibilidad de que Lord Potter viniera a buscar el mapa de su padre fue suficiente para que se despidieran de él con cariño. Luego Ron le había informado a su padre que había entrado en posesión de lo que él creía que era una reliquia de los Potter, y Arthur Weasley no había tenido demasiados problemas para buscar entre los papeles la dirección del nuevo miembro de Wizengamot. En realidad, cuando lo pensó, era demasiado fácil obtener información importante como esa. La parte difícil había sido convencer al señor Weasley de que dejara que Ron y él fueran solos a entregarla, en lugar de enviar una lechuza educada, o mejor aún, dejar que un empleado del ministerio hiciera la tarea. Ron no le había contado directamente la reacción de su padre, pero era obvio que el ministerio, como la mayoría del público, encontraba al hechicero ciego desconcertante en el mejor de los casos y aterrador en el peor. El propio Neville no estaba seguro de cómo sentirse. Solo sabía que no tenía muchas ganas de llamar a la puerta. «¿Llamas a la puerta?», soltó las palabras y Ron levantó los labios en un leve gruñido, sus dientes un poco más afilados de lo que era educado en compañía humana. «¿Llamas a la puerta?». Fue idea tuya. Neville no podía discutir con esa lógica. Y ahora estaban perdiendo el tiempo y consiguiendo parecer bastante extraños. Vio que un muggle que pasaba les dirigía una mirada curiosa y enderezó los hombros. Bien. Se acercó a la puerta de madera y, sin detenerse a pensar, una vez más, en las muchas razones por las que esta podría no ser una buena idea, golpeó con fuerza sus nudillos contra el panel central. Justo cuando Ron se acercó a él, la puerta comenzó a abrirse. Por un momento, se sintió confundido. El pasillo se alzaba más allá, vacío, sorprendentemente bien iluminado y limpio para un lugar que, en su imaginación, había sentido que debía ser oscuro y lúgubre. Después de todo, era la guarida de un mago ciego muy poderoso. No debería haber telarañas y antorchas humeantes o algo. Y estaba vacío. Neville frunció el ceño. ¿Qué deseas? El tono áspero y provocador lo hizo saltar de la sorpresa. Ron, por otro lado, había visto lo que Neville no había visto. O tal vez su sentido del olfato agudizado había sido la causa. Era difícil sorprender a un hombre lobo. Un elfo doméstico arrugado los miró con el ceño fruncido, con los ojos entrecerrados con desprecio.
Neville vio que sus ojos parpadeaban con desagrado sobre sus ropas mugles desiguales. No se parecían a los elfos de Hogwarts, que eran todo sonrisas y manos serviciales. Tampoco se parecían a los pocos elfos domésticos personales que había conocido en las fiestas a las que se veía obligado a asistir al lado de su abuela. Pequeñas criaturas acobardadas y tímidas. Parecía que este elfo iba a cerrarles la puerta en las narices. Y sonrió mientras lo hacía. Necesitamos hablar con Harry Potter, por favor. Ron rompió el silencio, una sonrisa cortés intentando formarse en su rostro pálido y pecoso. Neville se dio cuenta de que las obviedades no funcionarían con esa criatura. Se limitó a resoplar con desdén, tan altivo como cualquier Slytherin de sangre pura que se enfrenta a la gentuza nacida de mugles. ¿El maestro te está esperando? Neville dudó un momento e intercambió una mirada rápida con Ron. Esto no estaba saliendo como él había planeado. Por otra parte, había estado esperando lo que equivalía a una mazmorra poco iluminada, con Lord Potter mirándolo fijamente, como si hubiera estado mirando desde la portada de El Profeta meses atrás. No el pasillo brillante que se encontraba más allá, ni el elfo doméstico extremadamente infeliz, pero de aspecto normal en general. Tenemos algo para él. Es de su padre. Oh, bueno, creemos que es de su padre, comenzó Neville. Ron asintió con énfasis y repitió su misión. Estamos casi seguros de que es de su padre. El elfo, que llevaba un trozo de tela de satén impecable, extendió una mano arrugada con la palma hacia arriba. Entrégaselo entonces. Creacher se encargará de que llegue al maestro. Neville levantó la barbilla. Preferiríamos entregárselo en persona. El elfo doméstico sonrió. Era una sonrisa salvaje, muy parecida a la de un duende. Le provocó un escalofrío en la espalda. Nadie ve al maestro sin previo aviso. No se permiten invitaciones, entrevistas ni charlas. Neville nunca había oído sarcasmo de un elfo doméstico, pero podía jurar que el elfo se estaba burlando de ellos mientras continuaba. El maestro está ocupado. Pueden dejar nombres y cartas por lechuza. Y maldita sea, el elfo empezó a cerrarles la puerta en las narices. Ron soltó un gruñido y puso una mano contra la puerta, deteniendo su avance. Ahora lo ves, pequeña bestia, no voy a. La sonrisa del elfo doméstico se hizo más amplia. Neville dio un paso atrás y levantó una mano para tirar de la manga de su amigo. Ron, vamos, podemos enviar una carta primero, al diablo con eso. La voz de Ron iba subiendo de volumen. Neville sintió que su rostro empezaba a sonrojarse. Sabía lo inestable que podía ser Ron durante los últimos días antes de la luna. La palabra irracional apenas empezaba a describirlo. Solo porque esta cosa pomposa se niega a... Vio cómo se acumulaba la magia al mismo tiempo que Ron. Las manos del elfo empezaban a brillar con la luz de los hechizos. El hombre lobo dio un salto hacia atrás como si se hubiera escaldado, sacudiendo la mano furiosamente y con el rostro enrojecido de rabia. Me atacó. En respuesta, el elfo doméstico se limitó a cerrar la puerta de golpe. Neville se quedó mirando fijamente hacia el lugar donde había visto por última vez sus ojos malévolos, iluminados con un deleite maligno. Está bien. Eso no fue lo que esperaba. Harry frunció el ceño ante la oscuridad iluminada de la capa, su meditación fue interrumpida por el sonido de la puerta principal abriéndose. Había estado intentando aclarar su mente. Los primeros pasos en la oglumancia eran frustrantes en el mejor de los casos, y Harry descubrió que intentar no pensar en nada era mucho más difícil que cualquier otra tarea que hubiera intentado hasta entonces. Tenía demasiados pensamientos, y cuando no estaba pensando en su último proyecto, se preocupaba por el Horrocrux. Y cuando no estaba haciendo eso, estaba pensando en Hermione. Había comenzado su último año en Londres, y ya había empezado una carpeta entera de notas sobre posibles lugares en los que inscribirse en la universidad y lo que planeaba estudiar en cada lugar. Odiaba limitarla de cualquier forma, pero su parte egoísta quería que se quedara cerca. Mejor aún, que se quedara con él mientras ella estudiaba donde quisiera. Se quedó quieto en el sofá de la sala de estar, sacudido nuevamente de sus pensamientos continuamente errantes por un grito agudo. Se quitó la capa, dejándola tirada sobre los cojines mientras caminaba hacia el pasillo, desesperado por alguna distracción, y llegó justo a tiempo para ver la forma amarilla de Creacher arrojar una luz verde directamente al patrón distintivo de un hombre lobo con un fuerte crujido. Parpadeó y frunció el ceño. Hombre lobo. Un patrón de hombre lobo que nos resulta muy familiar, por cierto. Pero, ¿por qué? Creacher se ha encargado de ello, maestro. El elfo doméstico parecía muy satisfecho de sí mismo. ¿Qué quería?
Creacher vaciló un poco y su figura amarilla se movió. Dicen que tienen algo del maestro, pero Creacher no les cree. Los niños magos mienten todo el tiempo, especialmente los Weasley. El apellido fue dicho con desdén. Harry suspiró. Creacher podría haberse aceptado a sí mismo y a Hermione, pero algunos hábitos de su familia anterior estaban profundamente arraigados, y el esnobismo era uno de ellos. Dejadles entrar, por favor. Escuchó a su elfo inhalar escandalizado. Pero la luz amarilla giró y dio vueltas, alcanzando la sólida puerta verde. Como desees, maestro, murmuró el elfo, y por su tono Harry supo que iba a vengarse. Sin duda, durante al menos una semana habría carne de res apenas cocida en el desayuno. No era solo Ron Weasley el que estaba en su puerta. Los tonos verdes intensos y marrones oscuros de Neville Longbottom también lo saludaron, y esta vez Harry sabía la palabra exacta para el tono de su diseño: crisocloroso. Gracias a las expediciones que él y Hermione hicieron al pensadero, su vocabulario de colores se había ampliado de unos pocos cientos a miles, y estaba mucho más seguro de que acertaba al nombrarlos. Y aunque crisocloroso pudiera ser un nombre complicado, era perfecto para Longbottom. El verde se va desvaneciendo hasta convertirse en un marrón casi dorado, como si las hojas vivas hubieran sido tocadas por el primer indicio de descomposición. Entonces, tenemos algo que es tuyo. O creemos que podrías quererlo. Harry parpadeó y se dio cuenta de que el color que estaba observando estaba cambiando de forma incómoda. También se dio cuenta de que probablemente estaba mirando directamente al pecho del hombre. Bien. Por aquí. Harry se giró y regresó a la sala de estar, señalando un asiento mientras distraídamente recogía su capa y la dejaba a un lado. Oyó el jadeo de uno de los muchachos. Probablemente Weasley, por el tono y la dirección del jadeo. Antes de que pudiera preguntarse qué podía estar mal, Longbottom volvió a hablar. Es una larga historia, pero, teníamos este mapa de Hogwarts. Pero al principio no era nuestro, Ron. El patrón de color leonado se sobresaltó al oír su nombre, y Harry juró que vio que el tono lupino se volvía más predominante por un segundo. Ahora podía ver por qué no había estado seguro al principio. La textura parecida a la piel del hombre lobo era mucho más fuerte de lo que recordaba que era hace 3 años. ¿Era la edad de la enfermedad? ¿La proximidad a la luna llena? Primero fueron mis hermanos. Se lo robaron a Filch, de la caja de cosas confiscadas en su oficina. Y, bueno, tenía estas firmas. Los merodeadores, se llamaban a sí mismos. Mis hermanos los idolatraban, pero nos dieron el mapa en 3er año, después de una serie de robos en la torre de Gryffindor, porque mamá no me dejaba ir a Hogsmeade Y. Merodeadores. Mi padre, interrumpió Harry cuando sintió que la historia estaba a punto de degenerar en un tema que no era relevante para la conversación. Había oído ese término antes. Había prestado atención cuando Hermione le leyó las entrevistas que se dieron en El Profeta sobre su padre y sus amigos, sobre la tragedia del merodeador. La retorcida historia de traición y mentiras que los había rodeado a todos, y cómo al final Sirius Black y Remus Lupin habían pagado el precio más alto por ese engaño y el orgullo del ministro anterior. Pero ahora todos estaban muertos. Él mismo había visto cómo el ministerio mataba a Peter Pettigrew cuando finalmente encontraron al traidor indicado. Sí, dijo Neville en un tono apagado, sin que pudiera discernir la emoción que lo coloreaba. Canuto, cornamenta, lunático, colagusano. Pensamos que, en realidad, debería ser vuestro. Sois la única familia que queda para reclamarlo. Harry miró entre los dos patrones, ahora hombres más que los niños que habían sido antes. ¿Puedo verlo? Una luz marrón pálida parpadeó, moviendo los envoltorios verdes para liberar un cilindro brillante, desenredándolo lentamente, alisando lo que debían ser bordes arrugados a juzgar por el sonido. Se activa tocando la superficie con una varita y diciendo juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno. Luego se desactiva con travesura realizada. Esa era la parte favorita de mi hermano. Está, activado ahora. Su voz sonaba a la vez cariñosa y triste. Harry miró fijamente el pergamino verde, sin saber muy bien cómo sentirse. Su padre biológico lo había logrado. James Potter, un hombre al que no recordaba y del que apenas sabía nada. No tenía historias sobre él, aparte de las pocas menciones que le había hecho su tía. Las cartas esporádicas que ella conservaba de su madre que hablaban de un chico molesto que se había convertido en un hombre atractivo. Un matón que se había convertido en defensor. Su invitación de boda, que contenía una sola fotografía. Su tía lo había descrito como un hombre alto, de pelo negro salvaje y ojos castaños llenos de malas intenciones. Dijo que a veces se parecía a él.
Harry sabía que en realidad quería decir que se parecía a él si no tuviera las grotescas cicatrices que le partían la cara en dos. Tenía los ojos de su madre, solo que los suyos eran a la vez menos útiles y mucho mejores. Pero si Harry tenía un padre en ese momento, era Vernon Dursley, tan brusco como podía serlo, y el mapa que tenía frente a él no era más que una luz verde brillante, obviamente encantada, pero completamente inútil para cumplir su propósito. Lo único fascinante que tenía era la extraña chispa de diferentes tonos que se esparcía por él, insinuando los reflejos de patrones del alma. Muestra todos los pasillos secretos de Hogwarts, o al menos los que descubrieron. Y muestra dónde está cada uno en la escuela. Genial para evitar a los profesores después del toque de queda. Lo último lo dijo como una parte, un destello de luz empujó casualmente al chico que estaba a su lado recordando alguna escapada. Es una obra de magia brillante. El profesor Lupin dijo que les llevó años perfeccionarla, solo que Filch se la llevó en su último año. No la recrearon porque, bueno, simplemente ya no era tan importante. Weasley terminó sin fuerzas, y Harry no tuvo que verlo para saber que el hombre se estaba ahogando con alguna emoción. El profeta no había hablado mucho de la relación que Lupin y Black podrían haber tenido con los héroes de Hogwarts, pero no tenía dudas de que, por breve que hubiera sido, había sido importante que los chicos estuvieran dispuestos a enfrentarse al ministerio de forma tan pública por los dos magos. ¿Cómo eran? Lupin y Black. Vio sus luces parpadear por la sorpresa, y oscurecerse nuevamente por la tristeza. El profesor Lupin fue brillante. El mejor profesor de defensa que hemos tenido. Y hemos tenido muchos. Neville se rió suavemente, pero era la risa de un hombre que tenía que elegir entre el humor y la ira. Sabía exactamente qué decir, exactamente cómo enseñar algo. Snape lo odió al verlo, pero Lupin dijo que eso era historia vieja. Nos dijo que Snape hizo su poción matalobos, y me pareció difícil que estuviera dispuesto a beberla. Veneno y todo eso. Pero todos odiamos a Snape, así que ahí está el asunto. Ahora él hace mi poción, murmuró Ron. De lo contrario, no podría permitírmelo. Pero aún así lo odio. Neville retoma la historia con la facilidad con la que los amigos están acostumbrados a contarla. Dumbledore dijo que se siente culpable por no haber llegado a tiempo para detener a Moony, el hombre lobo. Vio lo que estaba pasando en el mapa esa noche, estaba en el escritorio del profesor Lupin, cuando fue a entregar la poción, pero era un caos. Éramos 4 corriendo como conejos. Salvó a 3 de nosotros. Ron se rió con dureza. 4. También me salvó a mí. No estoy muerto. Lo siento, amigo, murmuró Neville. Ya sabes a qué me refiero. La luz marrón volvió a parpadear en lo que podría haber sido un gesto de desdén. Lo sé. Pero el profesor Lupin era genial. Muy tranquilo todo el tiempo, tan tranquilo que no puedo imaginar cómo mantenía al lobo a raya. Se notaba que era pobre, y no es de extrañar teniendo en cuenta lo difícil que es conseguir un trabajo con nuestra enfermedad. Vestía desaliñadamente. Y pálido, enfermizo. Es realmente sorprendente que no hayamos reunido sus bajas mensuales por enfermedad, pero nadie lo hizo. O al menos, nadie dijo nada al respecto. Intentó enseñarnos el encantamiento Patronus, el tono de Neville era de alegría forzada. Los dementores estaban por allí ese año, y tuve una mala reacción ante ellos. Pudimos crear una niebla plateada, antes de Navidad. ¿Y Black? Preguntó Harry cuando el silencio se apoderó de ellos. Pasó una mano distraídamente por la suave capa que tenía en el regazo. La luz oscura titilaba desde otra cosa que alguna vez había sido de su padre. El oro y el verde se alargaron, se movieron y suspiraron mientras Neville hablaba. No llegamos a conocerlo, en realidad, no por más de unos minutos. Todo sucedió tan rápido, demasiado rápido. Supongo que lo leíste en los periódicos. Cuando Harry asintió, continuó. Les contamos todo, incluso lo que Dumbledore quería mantener en silencio, todo excepto la participación de Snape. Sentimos que se lo debían, después de que Sirius había estado encarcelado tanto tiempo. Sirius irrumpió en la torre, y cuando se llevó a Ron todos lo seguimos. Dean y Seamus se quedaron atónitos, pero los reviví. Había estado escondido debajo de, esta capa. Por si acaso. Luego llegó el profesor y Sirius nos contó toda la historia, sobre la rata de Ron, la verdad. Le creímos cuando vimos a Peter. Y en medio de todo, se olvidaron de la luna. Sirius nos gritó que corriéramos, luego Snape estaba allí, y los dos se batieron a duelo. Recuerdo cuando empezó a transformarse.
Era como ver explotar un cuerpo humano, con pelos por todos lados y los gritos. La voz de Ron se desvaneció y había simpatía y no horror en su voz. El hombre estaba muy familiarizado ahora con el motivo de esos gritos. Lupin fue a por nosotros. Canuto, la forma animaga de Sirius, lo bloqueó al principio. Pero un perro no es nada para un hombre lobo. Eso le dio a Snape tiempo suficiente para enviarnos a todos corriendo de vuelta a las barreras del castillo. Estábamos en la casa de los gritos, ya ves, fuera del cuerpo principal de las barreras. Había un pasadizo allí a través del sauce boxeador, pero no podíamos volver a entrar en el pasadizo. Tuvimos que correr a través de la colina o hacia el bosque. Pero me rompí la pierna. La voz de Ron era tranquila, mecánica. Había contado esa historia muchas veces antes. No podía correr. Snape me tenía en una camilla, pero el hechizo locomotor es lento. Moony llegó hasta mí y... No fue agradable. Snape no le dejó matarme, pero estuvo muy cerca de todos modos. Cuando me desperté en la enfermería, me dijeron que Sirius y el profesor estaban muertos. Besados por los dementores. La única noticia peor que esa era que yo era un hombre lobo, e incluso eso me pareció una cosa mala más. Una cosa horrible, mala más, encima de todas las otras cosas horribles. Como una pesadilla, convino Neville, y luego suspiró. Y los periodistas siguieron viniendo, husmeando en busca de una historia y publicando mal la mitad de todo lo que decíamos. El ministerio estaba allí, tratando de callarnos al mismo tiempo. El propio Fudge nos dio una charla que incluyó algunos hechizos ilegales, y Dumbledore le prohibió entrar en el recinto escolar. Finalmente, convocamos una conferencia de prensa y eso fue todo. Todos sabían la verdad. El silencio creció de nuevo, y Harry no pudo evitar pensar que si el karma era una verdadera fuerza mágica, había castigado bien y verdaderamente a los chicos por reírse y hacer que Hermione entrara al baño condenado durante su primer año. Deberíamos haberte dado el mapa entonces. Con voz vacilante, Ron hizo un lento gesto con las manos para que Harry pudiera seguirlo. Pero no sabíamos dónde estabas. En aquel entonces, algunas personas eran escépticas sobre tu existencia. El profesor estaba triste por eso, ya sabes. Extrañaba a tu padre y siempre hablaba de todas las historias que le hubiera gustado compartir contigo. Todos eran Gryffindors y él pensaba que tú también lo habrías sido. Neville habló cuando Ron se detuvo. Luego, en cuarto año, pensamos que sería útil para el torneo, y Hermione estaba tan enojada, y supongo que nosotros también, tanto con nosotros mismos como con ella. Demasiado poco, demasiado tarde, en todos los aspectos. Y cuando terminó, se produjeron las ejecuciones y desapareciste de nuevo. Supongo que simplemente lo dejamos pasar. Pero aquí está. La voz de Ron se volvió abruptamente áspera mientras empujaba el mapa hacia Harry, interrumpiendo a su amigo. Es tuyo. Harry volvió a mirar el mapa. A una parte de él le habría gustado estudiar como su padre, tiempo atrás, había logrado copiar patrones de almas en un mapa. Y sin duda Hermione también estaría encantada, por mucho que le disgustara Hogwarts. Pero no era insensible y, aunque James Potter era su padre, no era su padre. Por la forma en que hablaban los chicos, podía darse cuenta de que sentían mucho más apego por el trozo de pergamino del que él mismo jamás podría sentir. Después de todo, ni siquiera podía usarlo. Te queda un año más de escuela, ¿verdad? Tu séptimo semestre. ¿Sí? Neville pronunció la respuesta como si fuera una pregunta. Harry señaló el mapa. Guárdalo para el último semestre. De todos modos, no puedo usarlo aquí. Me gustaría estudiarlo, pero tengo otros proyectos que ocupan mi tiempo actualmente. Ron no dudó en volver a enrollar el mapa y guardarlo en un gran bolsillo verde. Neville no estaba tan seguro. ¿Estás seguro? Era de tu papá, no lo recuerdo y tengo muchas cosas suyas de la bóveda Potter. No voy a extrañar esta. Él también tenía la capa y era más que suficiente. Era más que la suma total de todo lo demás que había poseído su padre. Presionó una mano sobre la superficie y sonrió levemente. El patrón de Neville se torció, y a Harry le tomó un momento darse cuenta de que estaba haciendo una reverencia. Los magos de sangre pura eran así de extraños, incluso los afiliados a la luz. Gracias. Esto significa mucho para nosotros. Para todos nosotros, Dean y Seamus también. Ellos, pensaron que te enojarías. Harry se puso de pie y se encogió de hombros. No estaba seguro de cómo explicar lo que sentía. Su padre estaba muerto. Harry no lo extrañaba, ni siquiera por la forma en que Neville y Ron lamentaban la muerte de Lupin. Tenía una familia, era querido.
Tenía a su tía y a su tío, Dudley y Hermione, los Granger. No necesitaba el mapa del merodeador para sentir una conexión con un padre que nunca había conocido. ¿Cómo era? Preguntó Dean, recostándose perezosamente en el gran sofá que adornaba la casa de los Weasley. Seamus, por otro lado, se inclinó hacia adelante, con los ojos clavados en Ron. Ron miró a Neville y vio el mismo conflicto en los ojos de su amigo. Racional. Muy, muy racional, dijo finalmente Neville. Tranquilo, aclaró Ron en voz baja. Era el día después de la luna y estaba exhausto. Y como era su costumbre durante el verano, sus amigos habían venido a distraerlo. Como un Kneazle. Un Kneazle muy grande e intimidante. Y odiaba a los Kneazles, sobre todo porque lo odiaban a primera vista. Aún no había encontrado uno que no arqueara la columna y lo mirara con enojo cuando se acercaba. Estaba callado. Nos escuchaba, la mayor parte del tiempo. Hizo algunas preguntas. Parecía muy normal, excepto, bueno, su rostro. Esas cicatrices son tan horribles de cerca como las que tengo en el pecho donde me atrapó el lobo, añadió Ron. Neville frunció el ceño. Estaba pensando más en sus ojos. No brillaban como decían los periódicos, pero nunca me miraban directamente. Solo me miraban fijamente. Dean puso los ojos en blanco. ¿Es ciego, idiota? Por supuesto que no te miró. Seamus sacudió la cabeza. Pero él puede ver. Todo el mundo lo dice. Dean miró a Seamus como si fuera un patético idiota. Si alguien es ciego, no puede ver. Eso es lo que significa ser ciego. No soy idiota. Sé lo que significa ciego. Seamus se abalanzó sobre él y los dos chicos cayeron al suelo en un montón, mientras Dean se burlaba del adolescente pecoso más pequeño. Ron suspiró, incapaz de reunir la energía necesaria para unirse. Neville se acercó más, alzando la voz para hacerse oír por encima de sus amigos. Me molestaba que no quisiera el mapa. Mataría por tener algo así de mis padres. Tengo algunas cosas, por supuesto, pero no renunciaría a nada. Ni a una sola pieza de lo que tengo. Ron sabía que el padre de Neville no estaba muerto. Tampoco su madre. Pero bien podrían estarlo. No iba a discutir con él. Me gusta conservarla un poco más. Ojalá no hubiéramos perdido la capa. Pero al menos parecía apegado a ella. ¿Viste cómo la sostenía? Juro que la pasó por encima con las manos al menos 5 veces mientras hablábamos. Como si estuviera acariciando a un Kneazle, coincidió Neville con una sonrisa burlona. Ron logró esbozar una sonrisa. Sí. Justo así. Y lo que Ron no dijo fue que podría haber jurado que había visto la capa de invisibilidad plateada moverse desde el lado del hombre ciego hasta su regazo, como un Kneazle ocioso. Y tal como un Kneazle, podría haber jurado que lo había visto arquearse en la mano que lo acariciaba. Harry tenía que encontrar tranquilidad para meditar y oscuridad. Buscaba ambas cosas debajo de la capa los días que Hermione no iba a su casa. Oclumancia. Del latín occludere, callar, y mens, la mente. Se necesitaba una increíble cantidad de fuerza de voluntad para callar la mente. Había demasiadas cosas en las que pensar. Empezó por centrarse en una sola cosa. Técnicamente, la oclumancia avanzada era justamente eso, no pensar en cosas que uno quería ocultar, de modo que una mente invasora no pudiera encontrarlas. Por lo tanto, uno pensaba solamente en las cosas que uno no quería ocultar. Pensó en la capa. Concentró cada pizca de su mente en ella, en descifrar la luz de la oscuridad cuando no había una verdadera barrera entre ellas. En contar las estrellas que a veces eran puntitos de luz, a veces charcos de oscuridad. En movimiento, vivas, y a veces juró que había sensibilidad en su patrón. Cuando un pensamiento externo empezó a inmiscuirse en él, lo obligó a salir. Cuando pensó en el Horrocrux, se obligó a concentrarse más en los conos y prismas del patrón que lo rodeaba. Cuando pensó en la piel de Hermione bajo sus dedos, en cambio pasó la mano por la seda de oscuridad convertida en luz. Hizo que su mente retuviera y reflejara la imposible capa de invisibilidad, el patrón inmutable, lo inconfesable. Se durmió con su luz y despertó con su oscuridad. Y después de un mes de práctica nocturna, se sentó en el medio de la sala de estar de Grimmauld Place, con la capa extendida en el suelo frente a él, pensamientos, colores, sonidos y olores presionándolo desde todos los ángulos, y sin la suave seda a su alrededor, trajo su patrón a su mente y se obligó a mirar dentro. Y no pensó en absolutamente nada hasta que los fuertes pasos de Hermione resonaron en el pasillo e interrumpieron su silencio. Con una sonrisa, saltó a sus pies para celebrar su éxito de la mejor manera que sabía. ¿De verdad puedes ver dentro de tu propia mente?
Preguntó Hermione suavemente, mientras yacían juntos frente al fuego, con el olor a humo de madera flotando en el aire. La alfombra le rascaba la piel desnuda, pero Harry no tenía ganas de moverse todavía. Era demasiado agradable tener a Hermione contra él, cálida y saciada, sus manos recorriendo distraídamente su costado. No es como ver como tú o yo lo conocemos, murmuró pensativo. Es como sentir, como saber dónde empiezo y termino dentro de mí. Como explorar los bordes con mis dedos para encontrar la verdadera forma de algo. Es como aprender el patrón de un alma solo con el tacto. Tu alma, entonces. Su aliento rozaba su cuello y por un momento se distrajo. ¿Sabes dónde termina la tuya y dónde empieza el Horrocrux? Harry miró el fuego, un monstruo escarlata devorando a su presa indefensa 1 centímetro a la vez. Sé que soy yo dentro de mí. La oclumancia protege la mente de las influencias externas, no sería útil contra algo que estuviera dentro de esa esfera. Pero hay una convergencia. Se encuentra contra un lado, como un río que desemboca en otro. Algo de lo que está dentro ha contaminado alguna parte de mí. ¿Posesión? La palabra fue susurrada, apenas más que un suspiro, pero Harry sintió el miedo más en la quietud de su cuerpo que en su voz. No. Es como una cicatriz mental tan profunda como la física que tengo. Probablemente se produjo cuando el Horrocrux se adhirió a mí por primera vez. Creo, basándome en mi propia investigación sobre las almas, que esa cicatriz permanecerá incluso después de que se retire el alma. En todo caso, será más notoria una vez que se haya ido. Debajo del rojo. Él asintió ante su declaración, pasando suavemente sus dedos por su cabello. Supongo que eso hace que mi alma sea más frágil. He visto grietas, cicatrices, en otras almas. He visto algunas tan cerca de romperse que la recuperación parece imposible. Pensó en la prima de Hermione, su hermoso patrón casi roto hace más de un año. Pensó en la última vez que la había visto semanas atrás, cómo esas grietas se habían cerrado y fusionado, dejando nada más que una tenue telaraña de cicatrices en su superficie. ¿Sería más fácil que un alma así se rompiera si se la sometiera a estrés? ¿O esas cicatrices la hacían más fuerte? Hermione habló, y el paralelismo entre sus pensamientos y los de él lo deslumbró. No lo creo. Creo que te hace más fuerte, no más frágil. Las cicatrices son un signo de fortaleza. De que has superado algo horrible. La mano de Harry se movió de nuevo por su cabello, sus dedos encontraron las cicatrices que yacían en su propia piel, ocultas pero presentes. 6 años atrás algo terrible le había sucedido a ella también. Te amo. Una frase sencilla, pero que significaba muchas cosas. A veces le frustraba lo poco que esas 3 palabras podían transmitir lo que sentía. Pero no tenía palabras mejores. Sintió su sonrisa y vio su luz azul y violeta brillar intensamente. A veces, las palabras eran suficientes. Entonces, eliminarlo no te hará daño. El daño que se produzca no cambiará ni empeorará. Harry sonrió y esta vez sus dedos recorrieron su columna vertebral. Sí. Si tan solo pudiera quitarme esa maldita cosa. Ella asintió con la cabeza. Harry vio una luz amarilla que entraba y salía rápidamente de la habitación, dejando solo el calor de un fuego recién encendido. Creacher no les permitió congelarse, incluso cuando fueron lo suficientemente tontos como para quedarse desnudos en la gran sala de estar a principios del invierno, una habitación calentada solo por una única y ancha chimenea. Hermione suspiró, relajada y cálida. Harry miró hacia la capa, extendida donde la había dejado horas antes. Sin pensar en lo que quería hacer, la llamó, abriéndose como lo había hecho cuando miró dentro de su alma, reflejando un patrón, un hermano a otro. La piedra que tenía en el dedo medio se calentó agradablemente, lo suficiente para que se notara su presencia. También era oscuridad y luz. Entonces la capa se posó sobre ambos y Hermione se relajó aún más. No le gustaría que Creacher la hubiera visto desnuda. Y a él también le gustaba guardarse esa visión para sí mismo. Tu maldita capa de invisibilidad. Supongo que ahora parecemos 2 cabezas que se han caído de una pared y han caído al suelo. Su voz era baja, somnolienta, divertida. Si no se iba pronto, llegaría tarde a casa otra vez. Y aunque ahora se apareciera y ya no dependiera del transporte público, sus padres se preocuparían. No podía dejarla dormir, aunque lo deseaba desesperadamente. Quería acostarse a su lado todas las noches y despertarse con ella todas las mañanas. Probablemente. Cuando ella empezó a dormitar, él la miró, recorriendo su rostro con su magia para ver sus ojos cerrados, sus pestañas largas y delicadas. Su nariz, su boca, su barbilla.
Al sentir su energía, ella parpadeó y abrió los ojos. Sintió un escalofrío que la recorrió desde la cabeza hasta los dedos de los pies, que se flexionaron contra los suyos. Tengo que irme, bostezó y él la soltó de mala gana mientras ella se levantaba para recoger su ropa esparcida. Las clases son temprano mañana por la mañana. Cuando ella se fue, llevándose su hermosa luz con ella, Ari se envolvió en la capa y se puso de pie, caminando lentamente hacia su dormitorio para caer sobre su fría cama y consideró qué edad sería apropiada para pedirle a una chica que se mudara con él. O al menos, ¿qué edad haría que un padre como John Granger no intentara retorcerle el cuello?